La historia es esta. La ONU emite un reporte, el gobierno dice que es mentira. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas sentencia que el gobierno de Venezuela ha fallado en investigar y detener crímenes graves contra la población. Se basa en la investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La investigación duró casi un año y fue ordenada por la Resolución 4225 de la ONU. El resultado establece que en Venezuela hay 4 situaciones de extrema urgencia: que el gobierno no ha detenido las bandas criminales, así como el tráfico sexual y de menores en las minas de oro. También pide que refuerce la impartición de justicia. Despite the considerable presence of military and security forces inside the Arco Minero region and efforts to tackle criminal activities, authorities have yet to fully comply with their obligation under international law to investigate and sanction violations of human rights related to mining operations. La furia bolivariana. El gobierno de Venezuela está furioso. Rechaza la investigación y acusa de que tiene motivaciones políticas. Argumenta que el récord de los derechos humanos en Venezuela es ejemplar. El gobierno venezolano hace notar que el informe se enfoca en una región minera muy codiciada por potencias de Occidente, pero que no se debe olvidar que esa zona es fronteriza con Brasil, y allí operan los llamados mineros ilegales brasileros, garimpeiros, y estos son los que a veces cometen desmandes en contra de las comunidades indígenas de esa zona. Muestra palpable del doble rasero, la manipulación y del uso politizado del Consejo y su mecanismo con la finalidad de atacar políticamente a un Estado soberano que hace ocultar la gravedad de las crisis sociales que enfrenta y que han conmovido a la opinión pública mundial. El presidente Maduro dice que esto está orquestado desde Washington, especialmente por Elliot Abrams, quien fue puesto por Trump para atacar a Venezuela. Elliot Abrams ha anunciado el viernes pasado que él va a financiar una campaña por todos los medios, radio, televisión, redes sociales, contra Venezuela, contra la revolución bolivariana. Y ya esa campaña arrancó. Rechazamos la imposición de informes o resoluciones que no cuentan con el aval del país concernido. Los que elaboraron el informe tomaron en cuenta sobre todo la opinión de los partidos de la oposición, tomaron en cuenta la opinión de las ONGs financiadas por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, y desestimaron totalmente la información proporcionada por el Estado venezolano. Asegura que detrás de estos informes está Estados Unidos y otros aliados suyos. Dice que solo 19 de los 47 miembros aprobaron que se realizara la investigación el año pasado. Utiliza el tema de los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos y algunos países subordinados como un pretexto para continuar su ofensiva criminal en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Arrodillaremos a Venezuela, asfixiaremos a Venezuela. Nos quieren asfixiar aquí en la yugular, asfixiarnos, pero no han podido ni podrán, se lo garantizo. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, siempre entregándole pues todos los ángulos posibles de la historia. Vamos directamente, esto es un tema muy importante que hay que tratar inmediatamente, y por eso está con nosotros José Antonio Ejido. Usted lo conoce muy bien, es analista internacional allá en San Sebastián. Él sabe perfectamente cómo se mueven todas las cosas, tanto en la ONU como en Venezuela, y nos va a explicar qué está pasando. Isaac Vigio, analista político en Londres, también siempre con su agudeza, va a tratar de explicarnos y analizar esta situación. Isaac, un gusto en saludarte. A ver, empiezo contigo. ¿Cómo es posible que mientras el gobierno de Venezuela dice que se respetan los derechos humanos de manera ejemplar, la ONU diga que se violan en esta nueva investigación? Por favor.
Bueno, yo lo que quiero mostrar es una contradicción muy fuerte de parte de las Naciones Unidas y de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos, cada vez que hay un problema en Venezuela, lo agrandan y buscan demonizar a lo que pasa en ese país. Sin embargo, se hacen de la vista corta cuando en el vecino país de Colombia hay 300 líderes sociales, indígenas, sindicales asesinados desde que empezó el proceso de paz, de los abusos que reciben los indígenas brasileños, de la manera en la cual se reprime en Ecuador o en Chile, de la manera en la cual en Estados Unidos hay más de 11.000 presos a raíz de las protestas antirracistas, y sobre todo de lo que pasa en Arabia Saudita, donde ahí sí no hay nada. Todo el mundo sabe que en Arabia Saudita no se respeta ningún derecho humano, no hay partidos, no hay sindicatos, no hay derecho de huelga, no hay iglesias, no hay sinagogas, y que en Arabia Saudita, que aparte de ser una dictadura totalitaria que tiene el nombre de la familia real, viene así masacrando a Yemen y transformándola en el centro de la cólera a nivel mundial. Entonces, yo veo acá una política solamente de querer ver los errores que puede haber en un país, exagerarlos, pero mientras tanto en los países con los cuales uno es aliado, ahí se callan la boca, ahí inclusive les dan armas, le mandan militares norteamericanos, como pasa con Colombia, con Arabia, o aviones a la Arabia Saudita. Entonces yo creo que es una política bastante hipócrita de querer solamente ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en sus aliados. Bien. José Antonio, gracias por estar aquí. A ver, el equipo de investigación de la ONU ofrece como pruebas entrevistas, documentos, testigos, abogados, académicos, jueces y fiscales. Te pregunto, ¿todo esto fue inventado por la ONU o por qué la ONU dice que hay una sistemática violación de los derechos humanos cuando el presidente Maduro dice todo lo contrario? Explícanos esto, por favor. Sí, un saludo, Roberto, a ti, tu dinámico programa. Gracias. Y a la persona que también la has invitado desde Londres. Mira, ahí ocurre una cuestión significativa, y es que quien ordena, inspecciona, autoriza este informe no es una persona, digamos, con la suficiente nivel de imparcialidad, porque fue nombrada con el apoyo de los Estados Unidos. Hablo de una expresidente que ha sido 2 veces presidente de Chile, nombrada para el cargo de relatora, de directora de las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, que ha manifestado una actitud realmente demasiado subjetiva, hostil y parcial en contra de Venezuela. Por ejemplo, ahora habla, fíjese, de que el gobierno incumple su obligación de controlar a las bandas criminales, que no es un problema que crea Chávez, está antes de Chávez, tiene unos orígenes sociológicos complejos, no tenemos tiempo para entrar, pero en la anterior visita que hizo esta señora a Venezuela, en su informe se criticaba a un cuerpo especial creado por la policía venezolana, la Policía Nacional Bolivariana, que se llama el FAES, para enfrentar la situación de que en determinados barrios de Caracas, efectivamente, es cierto, hay bandas ligadas al narcotráfico fuertemente armadas que imponen su ley y que el Estado tiene la obligación de controlar. Entonces, en aquel momento el FAES violaba los derechos humanos porque se enfrentaba a los delincuentes, y ahora este informe señala que el gobierno no controla las organizaciones criminales. Eso significa que lo que hay es una voluntad de incriminar a Venezuela, al gobierno de Maduro, haga lo que haga, porque ya hay un invento hace bastante tiempo por los Estados Unidos de utilizar los derechos humanos como una excusa para su intervención, y en este caso en contra de Venezuela, ¿no? No es objetivo este informe, ¿no? No busca además realmente objetivar los problemas que tiene este país, que tienen otros más graves de América Latina. Ignora, por ejemplo, el hecho de que las sanciones tan brutales de la administración Trump han asesinado directamente a 40.000 personas, según un informe de una institución, como llaman en Estados Unidos, independiente, que dirige el famoso economista Jeffrey Sachs,
a fecha del 2017-18. Ahora que estamos en el 2020, habrá miles más de personas asesinadas fruto de las brutales sanciones de los Estados Unidos. ¿Cuál es la protesta de la Comisión o de este informe de derechos humanos sobre las personas que están sufriendo las consecuencias de este brutal acoso y bloqueo comercial, financiero, etcétera, en contra de Venezuela? No hay ninguna mención. No me parece imparcial, sinceramente, ¿no? Bien, gracias, José Antonio. A ver, hablando de esto, Isaac, el presidente Maduro dice que esto está ordenado por Donald Trump y su gobierno, en especial un señor que bueno, con el respeto del señor y su familia, sí parece así como un diablito, ¿no? Elliot Adams, usted véalo, así tiene así las cejas y se enoja y despotrica y ataca a Venezuela y fue puesto ahí por Donald Trump, él mismo lo dijo, para derrocar a Maduro, y Maduro dice que todo esto es ordenado por Trump. ¿Qué dices tú, Isaac? Bueno, yo quería decir una cosa. Supongamos que el informe de la ONU es cierto, ¿verdad? Supongamos que yo no lo digo. ¿Por qué la ONU no menciona que Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos en Venezuela? Porque como me dijo el compañero que está conmigo, hablando del otro lado de España, las sanciones vienen asesinando a decenas de miles de venezolanos. Ahora, por ejemplo, hace 2 semanas el Banco de Inglaterra le regaló como regalo de cumpleaños al Día de la Independencia de Venezuela el que no le va a entregar los $2.000 millones de reservas del banco suyas en el Banco de Inglaterra. Y eso afecta pues al COVID-19, va a ser que Venezuela ya es el único país del mundo que tiene 2 antiguos vicepresidentes con este virus. Entonces, estos bloqueos, estas sanciones, el hecho que los $30.000 millones que es la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos, la Citgo, esté requisada, está afectando profundamente a los derechos humanos de los venezolanos. ¿Y qué diríamos de lo que pasó el 3 de mayo, cuando un grupo de mercenarios norteamericanos, que fue el mismo grupo que el 23 de febrero del año pasado organizó el concierto, entre comillas, de Virgin para preparar una invasión de grupos armados que traían paquetes desde aviones militares norteamericanos bajo la excusa de ayuda militar? El mismo grupo que también ha prestado seguridad personal a Trump, incursionan sobre Venezuela. Un grupo de mercenarios, no tiene precedente en la historia sudamericana que un grupo de mercenarios quieran entrar a un país y derrocar a un presidente, y encima con un discurso en inglés que los venezolanos no lo entienden, con el objetivo de solamente ganar a unos generales o gente de clase adinerada. ¿Y por qué no dicen que esa es una tremenda violación no solamente de los derechos humanos, sino de la soberanía de toda Latinoamérica? Entonces, yo veo una total contradicción. Ahora, el señor Abrams tiene la función de buscar por todos los medios de derrocar al gobierno venezolano. Y acá hay una cosa bien interesante. El día 4 de julio, el presidente Trump dio un mensaje a la nación, porque es el día de independencia de Estados Unidos. Y al día siguiente, que es el día de independencia de Venezuela, también dio un mensaje a la nación pidiendo que se acabe el socialismo en Venezuela. Yo no conozco que jamás un presidente de Estados Unidos haya dado un mensaje por la independencia de Perú, de Colombia, de México, no. Y el mensaje es derrocar al gobierno de Venezuela. Además, Abrams y Trump han pedido la cabeza de Maduro, lo han puesto como si fuera un narcotraficante. Por supuesto que dentro de los narcotraficantes no ponen a los grandes grupos de Colombia o de México, que hay, porque hasta con los grupos colombianos colaboran en el paramilitarismo. Pero en el caso de Venezuela dicen, se puede intervenir en Venezuela, se puede mandar mercenarios a Venezuela para agarrar al presidente, y en los acuerdos que tenía ese grupo armado con Guaidó, que también es una violación de los derechos humanos quererlo colocar como presidente cuando nadie lo ha electo y no tiene ningún control sobre ninguna parte del territorio. Y en esos acuerdos que se han visto, estaba claramente darle la licencia a estos grupos armados norteamericanos de poder hacer ejecuciones extrajudiciales sin que tengan que pasar por la justicia venezolana, y que puedan torturar y que puedan hacer un montón de desmanes. Es decir, los derechos humanos le importa un rábano al presidente Donald Trump, porque él es muy amigo de los gobiernos de Arabia Saudita y de un montón de dictaduras totalitarias en todo el planeta. Lo que él quiere es desacreditar y destruir
al gobierno venezolano por todos los medios posibles, porque es una piedra en el zapato. No quiere gobiernos contestatarios en América Latina. No se trata de defender a Maduro, no, se trata simple y llanamente de estar en contra de quienes quieren destruir la soberanía nacional de cualquier país latinoamericano. Y eso es lo que está haciendo Trump con Abrams. Bien. A ver, José Antonio, con lo que tú me dijiste hace rato, con lo que está diciendo Isaac, pues quiero hacerte esta pregunta, porque entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? Se puede decir que con toda esta tendencia política que se denuncia, se puede decir que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues no sirve. Y te lo pregunto porque se me acaba de ocurrir también otra cosa. Este mismo Consejo de Derechos Humanos fue el que demostró que Donald Trump es un asesino. Hace unos días hicimos un programa sobre esto. Agnes Calamar, la relatora, dijo que el asesinato de Soleimani fue ilegal y que fue ordenado por Donald Trump. Y así también ha hecho muchos informes contra Israel, el cual pues Israel también los tira a la basura y dice que no. Entonces, pues, ¿para qué sirve? Sí. Yo te diría, Roberto, rápidamente, ¿no? Que es lo que hay que hacer aquí, rápidamente. El problema no son las Naciones Unidas, no me gusta descalificar las Naciones Unidas, que creo que es una conquista de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. El problema son los Estados Unidos de Norteamérica. Yo conocí, mira, al señor Elliot Abrams, supuesto defensor de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela, pero lo conozco hace décadas. Te voy a mostrar, Roberto, este libro de Noam Chomsky, ¿no? La Quinta Libertad. Así se llama, Noam Chomsky, 1988. Fíjate que Elliot Abrams, en aquella época, años 80, era el encargado de defender los crímenes tremendos que cometía la dictadura de Ríos Montt. Seguramente los jóvenes no conocen esa tremenda dictadura, época de Ronald Reagan, contra la población campesina maya de su país, de Guatemala. Entonces estaba el señor Elliot Abrams para justificar y decir que que el Ríos Montt defendía cada vez más los derechos humanos cuando en realidad masacraba cada vez más a la población de Guatemala. Entonces imagínate qué puede esperar Venezuela si Trump no nombra al genocida o al colaborador del genocida de la población campesina pobre de Guatemala como el encargado de llevar supuestamente la democracia a Venezuela. ¿Esto a quién incrimina? A los Estados Unidos como potencia, al gobierno de los Estados Unidos, que además tiene su manera de presionar dentro de las Naciones Unidas, de quitar presupuesto, de salirse. Han estado sancionando a una serie de jueces de una corte internacional porque no le gustaba la investigación sobre los crímenes cometidos por tropas norteamericanas. Entonces, el problema real, objetivo que tiene la humanidad se llama los Estados Unidos y su política de violación de los derechos humanos para conseguir sus objetivos geopolíticos y económicos. Y para eso tiene que llevar a su versión completa al esquema de derecho internacional que ha creado la humanidad, lo hace. Entonces, tenemos que ver la humanidad entera, la verdadera comunidad internacional, cómo se pone orden en este desorden de Elliot Abrams, de Trump y del sistema que él representa. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Qué bien lo explicas, porque entonces el problema no son los organismos internacionales ni la ONU, sino es esta doble moral de Estados Unidos, que cuando le conviene el informe, sí, cuando no le conviene, no. A ver, te quiero preguntar, Isaac, y además te faltó algo, José Antonio. Este señor Elliot fue sentenciado culpable y fue sentenciado por el Congreso de Estados Unidos, y creo que 2 veces, y lo indultó uno de los presidentes. O sea, es un figurón. Isaac, otro de los puntos importantes, ¿qué pasa en el arco minero del Orinoco? ¿Qué pasa ahí en las minas de oro? Explícame. Bueno, eso es algo que a mí me gustaría investigar, ¿no? Porque si hay, como se dice, violaciones a los derechos humanos, que actúan bandas criminales provenientes de Brasil o inclusive de propio Venezuela, si hay explotación a las mujeres, al trabajo infantil, es algo que se debería rechazar, y me parece que si eso es cierto, el gobierno venezolano debería tomar cartas en el asunto. Entonces, si hay algo que realmente es cierto, se debe tomar una actitud crítica y autocrítica, pero
mi cuestionamiento a este informe no es ese, sino que yo creo que se quiere basarse en errores que existen o que pueden existir para tratar de destrozar a un gobierno y seguir manejando la misma política de Estados Unidos de más bloqueos, más sanciones, no reconocer a un gobierno legítimo, tener como ser el único país del mundo que tiene un presidente, entre comillas, paralelo, que está reconocido solamente por la OEA y Estados Unidos, que no tiene ningún poder en el país, no tiene ningún ministerio, solo nombra embajadores, pero a este señor, violando todos los derechos humanos, se le ha dado la petrolera, se le da un montón de fondos, se le da recursos para que organicen permanentemente grupos armados para buscar derrocar, subvertir el orden. Entonces, yo pienso que el problema es ese, el problema es de que la mayor violación a los derechos humanos que hay en Venezuela es la política de Estados Unidos de permanentemente estar bloqueando, asfixiando, promoviendo el derrumbamiento de torres eléctricas, promoviendo golpe de Estado, promoviendo el ingreso de mercenarios norteamericanos. Esa es la principal violación de derechos humanos. En muchos países puede haber violación de derechos humanos y un gobierno que se llama democrático, revolucionario, socialista, debería investigar y poner cartas en el asunto. Pero el problema aquí es que el principal violador de derechos humanos es la política de Estados Unidos de querer destrozar la independencia de Venezuela. Bien, ya nos vamos, José Antonio. El informe habla de que el fiscal de Venezuela reconoció más de 700 interrogatorios a las fuerzas de seguridad por abusos cometidos. Yo te pregunto, ¿cuál es la realidad y cómo es el sistema de justicia de Venezuela? Mira, ahora que mencionas al fiscal, me imagino que hablas, claro, del fiscal general de la República, pues hay que reconocer que es el momento más importante de la carrera de administrador público que tiene esta persona, porque desde que tomó su posesión de su cargo, lleva una batalla continua en contra de la corrupción de sectores de la propia administración venezolana. Ha imputado a numerosos funcionarios que han cometido delitos y crímenes de todo tipo. Hace un esfuerzo ímprobo por depurar la administración de justicia, por depurar el propio sistema de fiscalía, porque él mismo, fiscal general de la República Bolivariana, hace las más duras acusaciones contra la persona que tenía su cargo inmediatamente antes que él, que fue destituido por el presidente, que se decía que era una gran chavista, una señora que ahora reside en Colombia, que es acusada de recibir dinero del narcotráfico y de la corrupción para evitar la imputación y la acusación de la Fiscalía penalmente en contra de los casos de delito que se estaban investigando. De manera que el propio fiscal, tomando sus palabras, levanta acta, constata una situación de deterioro del funcionamiento de la justicia, y hay que reconocer que tiene un gran prestigio dentro del país por la batalla enorme que está llevando adelante en contra de todos estos flagelos, ¿no? Yo creo que es algo que hay que reconocerse. El señor Tarek William Saab, así se llama, ¿no? Gracias, José Antonio, un abrazo. Gracias, Isaac. Gracias a ti. Abrazos. Y al compañero. Gracias. Un saludo a todos. Recuerde que hablar de la verdad es pues muy complejo y muy difícil, ya lo decíamos ayer. Es muy difícil que alguien la obtenga y la pueda ofrecer fresca, de primera mano, ya que siempre hay muchos intereses que la manosean, la ensucian. Así que le pido, hoy más que nunca, además de hablar del relativismo, es un problema, por eso le pido hoy más que nunca en estos momentos de pandemia y de virus, pero no hablo del coronavirus, sino del virus de la información, que usted se vacune, por favor. Va a decir, ¿de qué me está hablando? Sí, que usted se vacune y que piense que la única vacuna, estoy hablando de la única vacuna real, que es la investigación y deducción que usted haga. Esa es la vacuna, no la que le diga, no, la que usted haga, y en base a sus datos, a su investigación, usted decida. No le crea a nadie, ni a mí. Investigue, por favor, investigue siempre. Buenas noches.